¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Jiaping desde Beijing. A comienzos de abril se efectuaron las elecciones presidenciales de Ecuador. El ex vicepresidente Lenín Moreno, candidato del movimiento Alianza País, ganó con un 51,15% de los votos. Este resultado es considerado por algunos analistas como una victoria muy importante para las fuerzas izquierdistas de América Latina. En este programa analizaremos las posibles influencias que traerá el resultado de esta elección, tanto en Ecuador como en todo el continente. En el estudio nos acompaña el señor Xu Shicheng, investigador del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. Señor Xu, gracias por acompañarnos en diálogo. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, en la segunda ronda de votación de las elecciones presidenciales de Ecuador, Lenín Moreno ganó y fue elegido como el presidente de Ecuador. Para usted, ¿este resultado está dentro o fuera de su expectativa? Pienso que fue lógico que Lenín Moreno ganara en la segunda vuelta de elecciones, porque en la primera vuelta de elecciones él ganó por un margen mayor, más de 10%. Y aunque no pudo lograr la victoria por falta de menos 1%, porque no llegó a 40%. Sin embargo, casi la mayoría de las empresas con encuestadoras pronosticaba que en la segunda vuelta de elecciones él iba a triunfar. Y ganó la segunda vuelta de elecciones por margen de más de 2%, porque la señora Cynthia Piteri, que ocupaba el tercer lugar en la primera vuelta, apoyó al Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Ella le presentaba el partido cristiano. Y por lo tanto, en la segunda vuelta, Lenín Moreno ganó por un menor margen, más de 2%. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué él ha podido lograr tantos apoyos en las elecciones? Yo pienso que por diversos factores. En primer lugar, el actual presidente, Rafael Correa, durante 10 años de su mandato, logró que la economía de Ecuador creció a una tasa más de 3% durante los primeros 8 años. Sin embargo, el año pasado, debido al bajo precio de petróleo, porque Ecuador principalmente el petróleo es su principal producto exportador, el año pasado la economía decreció. Pero en términos general, durante los 10 años, la economía de Ecuador creció. Y en segundo lugar, en el sector social ha bajado la tasa de pobreza de Ecuador. O sea, la pobreza ha bajado más de 10%. Y también la pobreza extrema bajó casi un 50%. Y también decreció, o sea, aumentó empleos y también aumentó los estudiantes y alumnos que asisten a la escuela pública. Y también en la arena internacional, Ecuador ya juega un papel importante, tanto en América Latina como en el mundo. Y por lo tanto, por los logros alcanzados a lo largo de 10 años del mandato del actual presidente Rafael Correa, la mayoría de la población votó a favor a Lenín Moreno, porque él es candidato del partido gobernante, la Alianza del País. A su juicio, en la actualidad, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Ecuador en su desarrollo? En la actualidad, Ecuador enfrenta varios desafíos y dificultades. En primer lugar, dificultades económicas, porque en los últimos 2 o 3 años
el precio del petróleo ha bajado en gran medida. Y para Ecuador, el petróleo es su principal producto y principal producto de exportación. Y con el bajo precio del petróleo, los ingresos de divisas ha reducido. Y es por eso, el año pasado, Ecuador decreció, la economía de Ecuador decreció, Sí. Tuvo un crecimiento negativo 1,5%. Y este año, según el pronóstico, este año la economía va a crecer, pero a una tasa solo 1%. Y por lo tanto, el crecimiento económico es su primer desafío. En segundo lugar, hay un enfrentamiento de diversos movimientos sociales, por ejemplo, movimiento indígena, movimiento de sindicato, que ahora está oponiendo al gobierno de Rafael Correa. Y por lo tanto, hace falta tener un diálogo y una coordinación con los movimientos, con las organizaciones de masas. Es segundo desafío. Sí. El tercer desafío es ahora hay un en América Latina la izquierda es en el retroceso. Entonces el nuevo gobierno enfrenta a un escenario muy diferente al escenario que encaraba Rafael Correa cuando él asumió la presidencia. Sí. Si vemos ese resultado, Lenín Moreno ganó con un 51,15%. Esta cifra es nada más, un poco más de 2 puntos de ventaja en comparación con su rival. Para usted, ¿esto significa grandes desafíos para el nuevo gobierno de Ecuador en su futuro gobernanza? Sí, es cierto, porque casi la mitad de la población votó a favor del candidato opositor. Sí. Es decir, que la sociedad actual ecuatoriana está dividida en dos partes. Sí. Entonces hace falta promover un diálogo y una relación con los sectores que apoyan a la oposición. Y también hace falta tener buenas relaciones con los movimientos de masas, con las organizaciones de masas, con movimiento indígena, movimiento ambientalista, Sí. y también movimiento sindical. Y también como Lenín Moreno, antes de ser candidato, trabajó en Ginebra como enviado especial de secretario general de la ONU para la gente discapacitada. Sí. Y Lenín Moreno no forma parte de la dirección nacional de su partido. Él es miembro del partido gobernante, pero él no es miembro de la dirección nacional. Entonces hace falta también coordinar las diversas facciones dentro de su partido. Y también hace falta tener un buen diálogo con el sector privado de la economía de Ecuador, o sea, tener un buen diálogo con los empresarios privados. Sí. Para poder promover la economía. O sea, y también en arena internacional hay que promover buenas relaciones, no solamente con los países de la izquierda, sino también con otros países de América Latina, como los países de Alianza Pacífica, y con los países como Argentina, Brasil, que ahora ya tiene otro gobierno, y también con sus vecinos como
Bolivia, Sí. o sea, y con los países desarrollados como Estados Unidos, Unión Europea y también con otros países de Asia Pacífica. ¿Cuáles serán las prioridades para este nuevo gobierno? Ahora la sociedad de Ecuador está dividida. Hay una polarización de la sociedad ecuatoriana. Ajá. Nuevo gobierno de Lenín Moreno, que va a asumir en mayo, enfrenta a una sociedad dividida en dos. Sí. Hace falta tener un diálogo, una coordinación con las masas que votaron a favor del candidato opositor. Sí. Hay que crecer la economía, o sea, hay que promover el desarrollo de la economía y también resolver diversos problemas económicos como la pesada carga de deuda externa pública y también el decrecimiento de precio. Sí. O sea, y también la inflación y el crecimiento de desempleo. Sí. Y también hace falta resolver, aumentar la exportación de productos no tradicionales. Ajá. O sea, diversificar la economía y reformar la estructura económica. Sí, pero no será una tarea fácil. Sí, y también en la arena internacional hay que tener buenas relaciones no solamente con los gobiernos de izquierda progresista de América Latina, también mejorar relaciones con los países como Estados Unidos, como Europa, Unión Europea, y también con otros países desarrollados y con otros países latinoamericanos. Como lo que usted acaba de mencionar, en América Latina ha habido unos cambios políticos, como en Brasil y en Argentina. Entonces, esta elección de Ecuador también llamó mucha la atención en América Latina. Algunos analistas consideran este resultado como una victoria muy importante para la izquierda latinoamericana, que en años recientes sufre un retroceso. Conozcamos más detalles. En los últimos años, los partidos de derecha han ocupado una posición dominante en el panorama político latinoamericano. En mayo de 2015, el Senado de Brasil aprobó someter a juicio político a la entonces presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores. El vicepresidente y presidente interino de aquel momento, Michel Temer, del Partido de Movimiento Democrático Brasileño, asumió el cargo. En la votación, 61 senadores se pronunciaron a favor del juicio político y 20 votaron en contra. La votación representó una victoria para la oposición. La fuerza de izquierda, representada por el Partido de los Trabajadores, enfrenta ahora desafíos sin precedentes. En Argentina, después de 2 rondas de votación, el conservador Mauricio Macri fue elegido como presidente en noviembre de 2015. Con una ventaja muy ligera a su oponente Daniel Scioli, el triunfo de Mauricio Macri pone fin a 12 años de gobierno de la familia Kirchner, que representaba la coalición gobernante de izquierda. En abril del 2016, el economista del centro derecha Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia de Perú con el 50,12% de votos a favor, superando con escaso margen a su rival Keiko Fujimori, que alcanzó 49,88% de votos. Para muchos analistas, América Latina está volcándose hacia la derecha. Debido a esto, algunos se han alentado por el triunfo de Lenín Moreno de la fuerza de izquierda en América Latina. A primera hora de su victoria, muchos líderes de partidos de izquierda en América Latina hicieron públicas a sus felicitaciones para Lenín Moreno, entre ellos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. Señor Xu, como lo que acabo de decir, muchos analistas toman este triunfo de Lenín Moreno como una victoria importante para las fuerzas izquierdas de América Latina. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo ve estas opiniones? En los últimos años y pico, en América Latina ha habido un retroceso de los gobiernos de izquierda y un avance de los gobiernos y fuerzas de derecha.
Y por lo tanto, muchos analistas consideraban que esta elección de Ecuador constituía muy importante, no solamente para Ecuador, sino para las fuerzas progresistas y izquierdistas de América Latina. Y resultado que la izquierda, o sea, el partido gobernante, Alianza País, ganó en esta elección. Y muchos consideran que es una victoria de la fuerza izquierdistas y progresista de América Latina y constituye un punto para el escenario de América Latina. Eso, yo pienso que esto demuestra que la izquierda en América Latina no está muerta, como afirmaba algunos analistas. Y tampoco el ciclo de progresista de América Latina no ha acabado, no ha terminado. Porque el año pasado, en noviembre, también ganó elecciones Daniel Ortega en Nicaragua. O sea, el Frente Sandinista, que es también de izquierda, ganó las elecciones en noviembre pasado. Y esta vez la fuerza de izquierda de Alianza País también ganó las elecciones. Claro que, por lo tanto, el actual presidente Rafael Correa consideraba que la elección de Ecuador era como la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Y también algunos analistas de izquierda consideraban igual. Y ahora que ya la izquierda de Ecuador ganó las elecciones y esto estimula y le espalda a las fuerzas de izquierda, porque este año y el año próximo habrá elecciones en numerosos países como Chile, como Honduras. El año próximo México tendrá lugar elecciones de México, Venezuela, Brasil y otros países, y Paraguay también. Entonces creo que la victoria de la izquierda en Ecuador constituye un estímulo para las fuerzas izquierdistas. O sea, ¿no está usted totalmente de acuerdo de que América Latina está dando una gira a la derecha? Yo creo que todavía sigue esta tendencia. La tendencia, pero la victoria de la izquierda Ecuador en cierto grado ha revertido esta tendencia, pero no ha revertido totalmente, sino ha revertido en cierto grado. Sí, pero ¿cómo explica usted este fenómeno que está apareciendo en América Latina de que izquierda está retrocediéndose y derecha está avanzando? Sí, hay diversos factores. En primer lugar, debido al factor económico, porque yo decía que en los últimos 2-3 años el precio de materias primas, incluyendo petróleo y también productos minerales, productos agrícolas, ha bajado en el mercado internacional. Y los gobiernos de izquierda de América Latina se basaba en los ingresos abundantes por el precio alto durante muchos años en el mercado internacional para invertir en sus programas sociales. Pero ahora, en los últimos 2 años, ya ha reducido en gran medida los ingresos de exportación de materias primas debido al bajo precio. Y por lo tanto no había tanto gastos, presupuesto para sus programas sociales. Y no ha podido cumplir todas las promesas sociales. En segundo lugar, los gobiernos y las fuerzas izquierdas, cuando
entraba en elecciones, siempre sostenía en alto la bandera contra la corrupción. Ajá. Pero cuando algunas fuerzas, partidos de izquierda, cuando está en el gobierno, dentro de su partido y de su gobierno, también ha surgido y surge todavía elementos corruptos. Sí. Entonces, esto despierta la protesta por parte de las masas. Sí. En tercer lugar, también porque Estados Unidos está entre bastidores para apoyar a la fuerza de derecha de los respectivos países de América Latina. Sí. Y apoya a la oposición de la derecha para socavar los gobiernos de la izquierda. Y vemos en el caso de Brasil, en el caso de Venezuela, Venezuela ahora se enfrenta el gobierno chavista con la oposición de derecha. Son los principales factores porque hay un retroceso de la fuerza de izquierda y hay un avance de la derecha en América Latina. Sí, pero frente a estos cambios políticos ocurridos en América Latina, ¿qué piensa usted que esto va a influenciar a la relación entre China y este continente, que en los últimos años han logrado un gran avance? Hay alguna influencia, pero no mucha, porque ahora entre China y los países de América Latina no toma en primer lugar factores ideológicos. O sea, China desarrolla sus relaciones con los países de América Latina y con otros países sobre la base de la ganancia mutua, o sea, beneficio mutuo entre China y los países respectivos. Y, o sea, no pone la prioridad a si se trata de gobierno de izquierda o gobierno de centro o de derecha. Entonces, vemos que aunque hay un cambio de gobierno en Brasil y Argentina, sin embargo, el año pasado el presidente de Brasil, un día después de la destitución de la anterior presidente, vino a China para participar a la cumbre de G20 en Hangzhou. Y también el presidente argentino, Mauricio Macri, también vino a China a participar en la cumbre de G20 en Hangzhou. Y pronto el presidente argentino visitará otra vez a China. Esto demuestra que tanto China como los mandatarios de los países latinoamericanos, sea de izquierda o de centro o de derecha, desarrolla relaciones bilaterales sobre la base de beneficio mutuo para ambos países, ambos pueblos. O sea, desarrollar principalmente relaciones económicas y comerciales. Sí. ¿Usted personalmente tiene algunas sugerencias para el futuro desarrollo de estas relaciones entre China y América Latina? ¿En qué aspectos cree que hay que hacer unos cambios o hay que mejorar un poquito? Ahora, con el cambio de situación internacionales, muchos países latinoamericanos da prioridad a desarrollar sus relaciones con China. Este año, en enero, en Ginebra, en Davos, el presidente Xi Jinping ya expuso los puntos de vista de China a favor del libre comercio y de la globalización. Y también el año pasado, en noviembre, en la cumbre de APEC, el presidente Xi Jinping también enfatizó los puntos de vista del gobierno chino para promover el libre comercio y también la globalización en el mundo entero y también en la región Asia-Pacífica. O sea, China está en contra del
proteccionismo comercial en el mundo. Sí. China promueve la integración y también el libre comercio y la globalización en el mundo. Sí. Y por lo tanto, los países latinoamericanos quieren promover sus relaciones económicas y comerciales con China. Quiere que China aumente su comercio con sus países y también haga más inversiones. Sí. Sobre todo inversiones en la infraestructura y manufactura Sí. de sus respectivos países. Y por lo tanto, ahora China, en próximo mes, China va a patrocinar un foro Sí. de alto nivel Sí. de una franja y una ruta. Ajá. Y también en septiembre China patrocinará en Hamón la cumbre de BRICS. Y creo que también va a asistir mandatarios de otros países latinoamericanos Sí. a estos dos importantes eventos. Sí, sí, se nota que esta voluntad de fortalecer la cooperación entre China y el continente latinoamericano está en ambos lados. Anteriormente ha mencionado que en los próximos años algunos países latinoamericanos van a recibir elecciones presidenciales como en Chile, en Brasil, en México. ¿Qué previsión tiene usted sobre estas elecciones? ¿Y cree que esta elección de Ecuador va a ser importante a las otras elecciones de otros países, así como a la situación política de Venezuela? Yo creo que la victoria de la izquierda de Ecuador puede tener ciertas influencias, pero la victoria de las fuerzas de cada país depende no de factores externos, depende de que su fuerza, su partido o su alianza de elecciones está dentro de intereses de sus pueblos. Sí. O sea, su programa de gobierno, o su orientación, su política beneficia a su pueblo, Sí. o está contra de los intereses del pueblo. Sí. Entonces, la victoria de cualquier fuerza, de cualquier país, no dependerá principalmente de factores externos, Sí. dependerá de factores internos. Si un partido tiene un buen programa de gobierno, tiene buenas orientaciones y políticas Sí. para desarrollar la economía de su país y para promover el desarrollo social, y entonces podrá ganar en las elecciones. Sí. Yo creo que podrá, en algunos países, quizás ganará las fuerzas de derecha o de centro, pero puede ser que en algún país la izquierda podrá ganar. Sí. Hay posibilidades. Sí, o sea, yo creo que para cualquier país, para cualquier partido, después de asumir el poder, la tarea prioritaria será cómo desarrollar su economía y cómo equilibrar esa relación de mejorar la economía y mejorar la vida del pueblo, cómo organizar bien el papel del gobierno y el papel del mercado. Eso será tareas muy importantes. Sí. Bien, muchas gracias, señor, por su comentario. Gracias. Gracias. Bien, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.